Seguimos en directo, en este caso vamos con el segundo panel de este segundo bloque, en el que vamos a hablar de algo tan importante como es la rehumanización digital, en un momento donde, desde luego, hace falta impulsar un nuevo modelo social y económico que, utilizando la tecnología, nos permita poner a las personas en el centro. Tengo, en este caso, acompañándome para esta segunda mesa, como decía, del segundo bloque, a 4 líderes, sin duda alguna, no solo por la cantidad de gente que mueven cada día, sino sobre todo, como decía antes, por la capacidad de inspiración que tienen y sobre todo por esa convicción para con el talento de nuestro país. Así que me gustaría empezar dando la bienvenida a estas 4 maravillosas personas que tengo aquí hoy conmigo. Empiezo contigo, Elena Herrero, presidenta y consejera delegada de HP. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Sigo en este caso a mi izquierda, Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu. Bienvenida, un año más además, repitiendo esta segunda edición de Forum. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Ángel Sáez de Cenzano, director general de LinkedIn en España y Portugal. Bienvenido también. Gracias, Pablo. Buenos días. Gracias además también por acompañarnos, siendo empresa impulsora de esta iniciativa de Forum. Alfonso Serrano también, director de consumo en Amazon. Bienvenido también y muchas gracias por acompañarnos, repito, en esta segunda edición. Bien, tenemos un debate, desde luego, después del que acabamos de tener, tremendamente intenso, pero vamos a llevarlo al siguiente nivel, que es que hablamos mucho de la parte más humana, pero esto, de repente, en los últimos años ha empezado a chocar con algo que se llamaba tecnología, que mucha gente le tiene miedo, que mucha gente la aprovecha, que desde luego, sin duda alguna, está marcando un antes y un después, no solo en la forma que tenemos de consumir, sino de trabajar, de comunicarnos, de trabajar, de vivir, de absolutamente todo. Hay una primera pregunta que me gustaría haceros, y empiezo en este caso, Elena, contigo, y es ¿qué aprendizajes, ya no solo liderando una compañía como HP, que habéis tenido que vivir de todo, imagino, en estos meses, sino también como española, qué aprendizajes sacas de toda esta locura pandémica que hemos tenido? Y tanto, y felicidades por la anterior mesa, porque la he estado escuchando y me ha parecido impresionante, ¿eh? Muchas gracias. Y volveré a ella, porque realmente yo creo que esta pandemia lo que nos ha hecho es un choque de realidad. Para mí, nos ha dado cuenta, yo creo que se ha mencionado, es eso que veníamos todos diciendo de estamos en un mundo VUCA, ese mundo vulnerable, incierto, complejo, ambiguo. Bueno, de repente dice, ¿no lo querías, lo hablabas? Bueno, pues ahora tómalo en realidad y experiméntalo. Y eso es lo que se ha dicho antes, nos hemos creído que podíamos dominar y realmente yo creo que es una dosis de un choque de realidad y de humildad. Digo a nivel de todo, a nivel individual, a nivel de empresa, pero también un reto para los países, para los gobiernos. Entonces, para mí eso, si hay un aprendizaje, es importante. Evidentemente, estando en el sector que estoy, yo creo que también una importancia de la tecnología como un habilitador claro que realmente está, como bien has dicho, transformando los negocios, la educación, la forma. Lo veíamos venir, se ha acelerado. Es decir, cosas y tendencias que teníamos antes de la pandemia se han acelerado de manera muy importante. Todo se está digitalizando, se están creando nuevos negocios y hay una necesidad importantísima de reinvención. Y eso personal, profesional, etcétera. Creo que también hay una cosa que yo creo que todos hemos visto, es la importancia de la ciencia, de la innovación y de la importancia de invertir en esa innovación, en esa ciencia, en ese desarrollo. Y yo creo que si hay algo que tenemos que, y yo lo digo, soy química, es que no se nos olvide, porque eso es fundamental respecto a la inversión y España tiene mucho que hacer y tiene trabajo que hacer en este sentido. El último tema que a mí me parece importante es todo el tema de cadenas de suministro, que también es recuestionarnos cómo se procede. Pero si hay algo que, siendo muy importante la tecnología, a mí uno de los temas que más me parece y que es la clave es la importancia de las personas. Y por eso me refería a la anterior. Muy importante la tecnología, sí, es un habilitador, tiene sus retos, grandes oportunidades. Es un momento importantísimo, yo creo que nos estamos dando cuenta para nosotros, para nuestras empresas y para el país, pero las personas son las que van a determinar el futuro. Yo creo que me llevo a la mesa anterior porque son las personas las que cambian el mundo, no la tecnología, no nos olvidemos de eso. Desde luego, es un medio y no un fin, ¿no? Exactamente. Eso es lo más importante de todo. Exactamente. Ángeles, desde luego, lo hemos comentado también al principio, hablando con algunos de los ponentes iniciales, la pandemia ha hiperacelerado de una manera totalmente radical, incluso a veces un poco brusca, ¿no?, esa digitalización de la sociedad.
Son muchos los retos y oportunidades que ahora van a surgir y que puede que para algunos estemos preparados, para otros no tanto. ¿Cuáles crees que van a ser? Bueno, muy bien. A ver, yo coincido con Elena. Primero, el panel anterior me ha parecido impresionante, pero no está tan desconectado del nuestro, ¿no? Porque al final la tecnología no está aquí para otra cosa que para hacer nuestra vida mejor y para ir a una sociedad próspera, más inclusiva, que no deje a nadie atrás, y lo hemos visto. No podríamos imaginar haber pasado esta pandemia sin la tecnología, no imaginemos lo que hubiera sido esto. Entonces, hablando de los cambios, claro, nosotros hemos hecho ahora una encuesta con 1.200 directivos en 9 países. ¿Cuáles han sido las claves del éxito en las empresas para haber superado esta situación con éxito? La agilidad, digitalización y el bienestar de las personas. Por tanto, esto nos lleva a organizaciones cada vez más fluidas, más flexibles, más colaborativas, con mayor grado de confianza. Digitalización, hemos visto que no estamos todavía donde deberíamos estar, y bienestar de las personas en todos los sentidos, no solo físico y protegerles de lo que ha sido la pandemia, sino emocional, y valores en las organizaciones. Por tanto, digamos, todo esto está conectado. ¿Qué ha sucedido? Pues que la tecnología, como decía Elena también, ha habido un proceso de aceleración. Yo diría que hemos dado como un salto de 10 años en el tiempo de lo que hubiera pasado en ese periodo. Y por otra parte, hemos visto que está ya muy en el centro de los negocios, de la sociedad, de la vida de las personas, y que esas tecnologías ya están maduras. Y la tenemos que considerar como esa fuerza transformadora, esa palanca para realmente cambiar negocios, sociedad y nuestra vida. ¿Y cómo? Pues aplicando la tecnología con esa componente humano al bienestar de las personas. Está claro que nos enfrentamos a una serie de retos sociales, económicos, globales, que hemos visto que además en un mundo conectado los retos nos afectan absolutamente a todos, y todos tenemos que ser parte de la solución, y que están muy bien expresados en los ODS. Y la tecnología la tenemos que dirigir a la solución de esos retos globales. Una mejor sanidad pública, no hambre. Estamos viendo tecnología en la agricultura, estamos viendo tecnología en el diseño de nuevos medicamentos, estamos viendo tecnología para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Entonces, eso es algo que depende de nosotros. ¿Para qué usamos esa tecnología que ya está madura y preparada? Y por otra parte, la tecnología en sí tiene sus propios retos. La veracidad, la privacidad, la seguridad. Lo hemos visto, los ataques de ciberseguridad han sido tremendos durante la pandemia, ¿no? Tiene sus propios retos que se resuelven con algo que es confianza. Hemos hablado también mucho de la confianza. Sí. Esa confianza tiene que estar en la propia tecnología, puesto que cada vez más dependemos de ella y cada vez más va a haber transacciones que empiecen y acaben en la propia red. Por eso lo que creemos es que tenemos que aplicar esa innovación hacia los retos sociales, económicos y globales, y al mismo tiempo generar esa confianza en la propia tecnología, que hay formas de hacerlo, y luego pues espero que podamos comentarlas. Seguro que sí, seguro que sí. Hemos hablado de confianza y hemos hablado de mucho de cómo esta pandemia ha marcado un antes y un después en la forma que tenemos de vivir. Durante meses hemos tenido que estar en casa sin poder salir, sin poder hacer absolutamente nada, pero sí que ha habido algunas pequeñas empresas que han tenido la capacidad de poder llegar a todo el mundo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Amazon, que durante semanas se convirtió casi en nuestro mejor amigo, ¿no? El que nos venía a ver casi todos los días para ser capaz de hacernos llegar todo eso que necesitábamos sin poder salir de casa. ¿Qué retos y oportunidades una compañía como Amazon, líder en todo el mundo, con todo lo que estáis haciendo, van a surgir en los próximos años, y cómo podemos prepararnos mejor como sociedad? Pues yo creo que lo has explicado estupendamente. Al final, la crisis, el cambio, la situación nos ha afectado a todos, y Amazon al final no ha sido una excepción al respecto. Prácticamente de la noche a la mañana tuvimos que encontrar una manera de seguir haciendo llegar o pudiendo hacer llegar pues, los productos que los clientes querían, como bien decías, pero también garantizar la seguridad de los trabajadores que al fin y al cabo están detrás de ello. Tuvimos que adaptarnos rápidamente, modificar pues, un montón de procedimientos, más de 150, para garantizar esa seguridad y asegurarnos de que el cliente al final pues, no se veía afectado en esa situación. Pero más allá de eso, lo que también nos ha permitido darnos cuenta es de la importancia de esa digitalización, de estar preparados para el mundo que, iba a decir que está por venir, porque en realidad que ya está aquí. Al final hay muchas empresas, y ya no solamente hablo de grandes empresas, sino de pequeñas y medianas empresas,
que durante estos últimos años la manera que han tenido de poder mantenerse o seguir creciendo ha sido precisamente a través de un canal online. Y entonces es fundamental que podamos ir brindando ese apoyo a esas empresas. O sea, por ejemplo, hay una empresa en Almería, de hecho, Indalchess, que vende productos pues de puzzles, madera, juguetes, etcétera, etcétera, que lo que podía haber sido pues una situación bastante difícil, al final, durante la pandemia, pudieron seguir operando gracias al online, multiplicar sus ventas por 5 en Amazon, exportar el 65% de sus productos al extranjero. Otra, pues, Yardwave se llamaba, que está en Madrid, que en lugar de estar centralizada en venta de material deportivo a gimnasio, etcétera, que tuvo que reinventarse, y lo que era una parte de su negocio que era pequeña, que era a lo mejor la venta de particulares, pues el poder potenciarla y aún así pues incluso incrementar 20% su venta. Entonces, creo que toda esa transformación, esa digitalización, el favorecer a estas pequeñas y medianas empresas que puedan seguir adelante es un aprendizaje bastante importante de estos últimos años. Desde luego, yo creo que si algo hemos hecho todos, ya no solo como personas, sino como empresas, es aprender muchísimo, no solo de lo verdaderamente importante que hay en la vida, sino también de cómo aprender a gestionar el día a día de nuestras organizaciones de manera radicalmente diferente. Ángel, hablábamos de Amazon, líder mundial en este caso, ¿no? También en toda esa parte que hablamos de hacer llegar a todo el mundo lo necesario y más. El LinkedIn, desde luego, si algo también ha afectado muchísimo la pandemia, ha sido la forma que tenemos de trabajar, ¿no? El tema del teletrabajo, que era un tema que algunos se planteaban como una opción o no, de repente ha sido una revolución absoluta y ha cambiado muchísimo cómo las empresas y el talento se relaciona. ¿Qué tipo de cambios estáis viendo y cómo crees que va a evolucionar también esto en los próximos años? ¿Qué transformación va a suponer para las empresas esta digitalización cada vez más grande? Los cambios son tremendos. Como decía Elena, cuando pensábamos que vivíamos en un mundo ya suficientemente volátil y complicado, pues todo se multiplica de forma exponencial. Realmente, si algo define cómo están evolucionando las empresas en estos meses, en este tiempo, es que están teniendo una sensibilidad distinta por las personas, desde luego, pero también por el entorno. Y todo aquello que eran los famosos ODS que también ha comentado Ángeles, yo creo que se han hecho mucho más presentes. Entonces yo creo que las empresas y las personas que los representan, yo creo que han entendido que la situación requería otro enfoque, y yo creo que lo que más me llama la atención, sin duda positivamente, es esa extra sensibilidad para entender las situaciones micro, más personales, de personas de nuestro entorno, pero también la situación de contexto del país, de la sociedad, de la industria específica. Y cuando hablábamos de ODS, pues al principio pensábamos en compañías que muy evidentemente tienen algo que decir en eso. Pero ahora estamos viendo que hay movimiento en ese sentido en compañías pues, probablemente en las que no pensábamos. Y claro que sí. ¿Y por qué no? Y volvemos al por mí que no quede. Pues aunque nuestra aportación sea menor, pero ha de ser. Y ahora ves, oye, pues movimiento de sostenibilidad, estrategia de sostenibilidad, empresas, no sé, del sector financiero, de sectores que antes probablemente no era el core, ¿no? Y no era lo que esperábamos. Entonces yo creo que intentando ser positivo como intentamos ser en Forum, Pablo, yo creo que uno de los aprendizajes mayores y de las conclusiones más positivas es como todos nos hemos hecho un poquito más permeables a lo que ocurre y más sensibles a las situaciones y a cómo intentar remontarlas. Esa sensibilidad, ¿no?, de la que hablamos por y para las personas después de unos años donde la transformación digital era, ¿no?, la gran tendencia a la moda. Quien no hablaba de eso era, una vez más, ¿no?, un pringao, ¿no?, que no estaba en la moda de lo que se tenía que comentar en las empresas. Poco a poco, de repente, y sobre todo gracias a la COVID, nos hemos dado cuenta de que sí, la digitalización es importante, pero solo si viene acompañada de poner a las personas en el centro. Esto que he dicho en modo eslogan queda fenomenalmente bien. Elena, ¿cómo lo podemos hacer? Porque aquí no solo hablamos ya de la tecnología como tal, aquí tenemos involucrados gobiernos, empresas, sociedad civil y todo tipo de agentes. ¿Cómo podemos realmente conseguir que esa transformación digital se produzca poniendo a la gente en el centro? Pues mira, como todo, yo creo que por partes, como suelen decir, el elefante en trozos, ¿no? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Yo creo que desde luego los gobiernos y las administraciones, y trabajando juntas ellos, entendiendo cómo realmente eso se puede hacer, evidentemente dando ese marco sobre el que tenemos que operar. Pero realmente son las empresas y las personas las que realmente tienen ese papel. Yo creo que esa responsabilidad no nos la podemos quitar de encima. Yo creo que en ese sentido hay que tener un papel activo de entender
cómo utilizamos la tecnología. Yo siempre digo, es muy importante el qué, pero es muy importante el cómo. Y vuelvo otra vez a un poco, yo creo que el foco de cómo realmente no podemos dejar a nadie atrás. Cuando hablas de los retos, y estábamos hablando de los retos, la tecnología evidentemente tiene muchos, pero lo que no podemos hacer es que no sea inclusiva, que dependa pues en el territorio que estés, en la ciudad que estés, el poder adquisitivo que tengas, la capacidad que tengas. Eso es una labor que tenemos que hacer entre todos. Por lo tanto, cuando hablamos de personas en el centro, lo que tenemos que hacer es que sea de una manera inclusiva. Y hay otro tema que a mí me parece fundamental, es decir, es el tema de las brechas. Es decir, y cuando digo dejar gente atrás, oí a Alberto en la sesión anterior, es verdad que nuestra situación demográfica, la población se va envejeciendo, no podemos dejar que el talento senior no incorpore toda esa producción. No podemos tener una brecha de género en donde si el mundo necesita incorporación de perfiles tecnológicos, las mujeres no tengan un papel de liderazgo en ello. No podemos hacer que gente con discapacidad, por las razones que sea, realmente no puedan acceder. No podemos hacer que gente que esté viviendo en unos pueblos y unos territorios. Por tanto, yo creo que el tema de brechas es un tema fundamental y eso es poner verdaderamente a las personas en el centro. Y luego hay algo fundamental y que creo que es la formación. El reskilling de todo esta, vamos, como empresas, de los empleados que tenemos hoy, que les demos las capacidades para que precisamente no venga la tecnología y de repente se encuentren que no tienen las capacidades y que no entienden. Hay hoy una paradoja increíble. Somos un país que las empresas no encontramos perfiles suficientes y adecuados y a la vez tenemos un índice de paro juvenil. Esto no nos lo podemos permitir. Entonces, tenemos que educación, formación y entre todos aprender individualmente, que es muy importante, que tenemos que continuar aprendiendo toda la vida. Y cuando ese concepto es de cuna, como padres, como instituciones, gobiernos, educadores, profesores, eso es lo que nos va a dar realmente la capacidad para entender esa digitalización, pero también para tener oportunidades, porque este mundo tiene muchas oportunidades, pero como digo, yo creo que no podemos dejar a nadie atrás. Desde luego que en este camino, ¿no?, que tenemos por delante, que es largo pero apasionante también, ¿no? Creo que es parte también de la óptica como tenemos que verlo. Una de las cosas que ha cambiado radicalmente también es la propia forma que tiene la persona, el ciudadano, el empleado, el trabajador, el consumidor en general, de poder decidir. Es decir, hace 50, 100 años la capacidad que teníamos era infinitamente mucho más reducida y la digitalización nos ha permitido empoderar a la persona para que tenga más capacidad no solo de decisión, sino también de poder hacer. Pero esto se topa con un tema importante que es muchas veces un mundo tremendamente regulado, un mundo tremendamente frenante, ¿no?, en muchos de los cambios que tenemos que ver y sobre todo con unas estructuras que hay que ser capaz de acompañar en su evolución constante. En este caso, por ejemplo, Ángeles, ¿cómo crees que podemos, ¿no?, entre todos conseguir, ¿no?, cómo pueden ser sobre todo los gobiernos, las administraciones públicas, las empresas, parte de la solución y no del problema, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ahora con el tema del teletrabajo, la gente quiere teletrabajar y luego de repente encontramos en las compañías modelos distintos porque hay líderes que no se creen esto, ¿no? O en la administración pública, pues de alguna forma se legisla para lo contrario. ¿Cómo puede la administración pública y las empresas ser un agente activo, dinamizador y no retractor? Bueno, yo creo que sobre todo, primero con un ámbito de colaboración, ¿no? O sea, yo creo que una cosa que ha quedado muy, muy clara durante esta pandemia es, primero, que la tecnología ya está ahí en el centro y que es ambivalente. Nosotros somos los que elegimos hacia dónde destinamos esa tecnología. Bien, con la misma tecnología podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas no tan buenas. Y que ese propósito común de ser parte de la solución, yo creo que es algo que tenemos que compartir entre todos los actores. Lo hablábamos antes, ONGs, empresas, gobiernos, etcétera. La capacidad de colaborar a mí me parece que ha sido una de las cosas que ha marcado absolutamente la diferencia hacia el futuro, dentro de esa conciencia de la palanca estratégica que nos da la tecnología. Creo que lo que es más importante es que seamos capaces de construir un proyecto común por encima de las diferencias. Yo creo que las empresas han avanzado muchísimo en esa dirección. Creo que el papel de las empresas ha sido espectacular y de todas, no solo de las grandes empresas del IBEX, no solo de las tecnológicas, sino de las pequeñas empresas, ¿no? Creo que la administración también lo ha hecho muchas cosas bien durante esto y ha habido evidentemente un movimiento social de solidaridad
increíble. A mí me parece que lo que nos falta es ese elemento de proyecto común que nos ponga a todos en la misma dirección y un poco que nosotros mismos nos creamos lo que somos capaces de hacer, enlazando un poco lo que hablábamos en el panel anterior, ¿no? Y luego, pues tu pregunta pues tenía muchísimas cosas muy amplias, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos una sociedad pues, más justa, más próspera? Yo creo que una sociedad justa es la que tiene igualdad de oportunidades, ¿vale? Igualdad de oportunidades en la educación, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, igualdad de oportunidades a la hora de acceder a servicios públicos esenciales y además la que evita y trabaja para que no haya brechas geográficas, de género, etc. En todas estas cosas la tecnología puede ayudar, pero la tecnología es palanca. Necesitamos ese propósito común que nos alinee a todos. ¿Cómo hay la tecnología? Pues hemos visto la educación accesible. Nosotros ya estamos trabajando en centros de servicio deslocalizados que generen empleo en esas zonas que tenemos más despobladas. El 5G va a permitir acceso a servicios públicos tan especializados como en la sanidad a zonas donde ahora a lo mejor no podemos llegar con ciertas especialidades. Es muchísimo lo que podemos hacer en la tecnología. La propia tecnología puede ayudarnos con las brechas de discapacidad, mejorando las capacidades del ser humano. Evidentemente con la brecha de género, porque surgen nuevos sectores donde las características femeninas o las características físicas puramente, como es la industria, el cambio va a permitir que las mujeres accedan, porque en las áreas de sanidad, servicios sociales con gran presencia de la mujer va a haber una enorme ola de digitalización. Por tanto, la tecnología puede ayudar a esa sociedad justa, entendida como acceso a las oportunidades y a esa sociedad donde no dejemos a nadie atrás y no haya brechas. Nosotros tenemos con un propósito compartido que poner a trabajar a la tecnología en esa dirección y juntos. Porque a veces nos creemos que esto es un tema de las tecnológicas y no es un tema de las tecnológicas. Y todos nos tenemos que asegurar que esa tecnología sea humana y en su diseño de base lleve los valores que queremos reflejar como sociedad. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con la inteligencia artificial explicable, ¿no? Y no como una caja negra que parece que no sabemos lo que hace. Entonces, son muchos los temas encima de la mesa, pero las bases están, la tecnología está madura. Creo que hemos dado un enorme avance, como decía Ángel, en esa conciencia de que tenemos más allá que dar una cuenta de resultado o contestar a unos accionistas. Tenemos que ser parte de la solución y tener un propósito y lo que necesitamos es alinearnos como sociedad, pues la tecnología es una gran palanca transformadora. Desde luego que, como bien decías, la propia tecnología de por sí, lo decía también antes Elena, no sirve de nada si no es por y para el ser humano, ¿no? Y desde luego también es una muy buena herramienta para democratizar oportunidades, para generar igualdad de oportunidades también y sobre todo para permitir que eso que llevamos cada persona pueda salir y llegar a muchísima más gente. Hay un punto aquí, claro, hablamos de llegar a gente, hablamos de generar impacto, que esto luego se traduce, lo decíamos en la edición del año pasado, que al final no hay mejor manera de conseguir generar riqueza en un país que con un empleo de calidad que permita a todo el mundo poder, ¿no?, demostrar lo mucho que tiene y lo mucho que puede hacer. Pero estamos en los últimos meses y los últimos años ya, en esta última década, con un gran debate, ¿no?, acerca de cómo la tecnología y la automatización va a provocar, ¿no?, que muchos puestos de trabajo que hasta ahora, de alguna manera, pues eran llevados a cabo por personas, de repente llega la digitalización y los reemplaza, ¿no?, haciendo que el ser humano tenga que reemplazarse a otro sitio y aprender de cosas nuevas que hasta ahora a lo mejor no eran tan importantes. Ha salido incluso temas como puede ser el tema de si la tecnología tiene que acabar pagando impuestos o no, los propios robots, ¿no?, o incluso el tema de la renta básica como una manera de salvaguardar, ¿no?, a la propia sociedad. ¿Cómo veis, por ejemplo, tú, Alfonso, este tema, ¿no?, de la relación tecnología-máquinas-personas en un sector como el nuestro, que además hay tanta conexión entre ambas partes? ¿Cómo va a cambiar todo esto en los próximos años? La tecnología al final lo que va a hacer es abrir la oportunidad a que se desarrollen nuevas competencias, nuevos roles profesionales, nuevos puestos de trabajo, si quieres, que incluso a día de hoy no existen y a lo mejor ni siquiera los imaginamos. Entonces lo veo más como una cuestión de adaptación hacia esos nuevos puestos. Cuando nosotros abrimos un centro de distribución, por ejemplo, pues incluso si es un centro de distribución robotizado, pues evidentemente necesitamos ingenieros que lo pongan en funcionamiento o que puedan atender a las máquinas, pero no es en detrimento tampoco del empleo de calidad, pues que pueda ser de entrada o como pues una persona en operaciones que luego pues que trabaje pues preparando los envíos a los clientes, por ejemplo. Yo creo que no es una cuestión de uno u otro, sino de ambos. Hace unos días, por ejemplo, celebramos los 10 años de Amazon en España. Y pues
lo que vemos es una oportunidad bastante importante para incluso seguir creciendo en este empleo. O sea, no, a pesar de ser una empresa tecnológica, y digo a pesar, refiriéndome a esa percepción, iba a decir, pues nuestra intención de aquí a 2025 es llegar a 25.000 empleados en España, que es una cifra bastante importante. O sea, es prácticamente duplicando desde los 12.000, bueno, más de duplicando desde los 12.000 que teníamos en 2020. Y como decía, pues por supuesto habrá puestos que se necesitan pues de entrada, también puestos cualificados, pueden ser desarrolladores de software o pueden ser expertos en inteligencia artificial o en tecnología de la nube. Entonces, creo que genera más oportunidades de las que a lo mejor a veces nos planteamos. Y lo fundamental es, evidentemente, incidiendo en las ideas que Ángeles y Elena comunicaban, que estemos preparados para ello, para afrontar ese futuro pues, con confianza. Una vez más, la confianza importante, ¿no? Sí. En todo este proceso. Va a cambiar mucho, no solo, como decía, la forma que tenemos, y lo comentabas ahora, de relacionar tecnología y personas, sino también las propias personas entre sí a la hora de trabajar y de dar lo mejor de sí mismas en el día a día. Ángel, esta pandemia, lo comentábamos antes, ha cambiado mucho la forma que tenemos, ya no solo de trabajar, sino de relacionarnos con nuestra empresa, la empresa con nosotros y con el mundo en general. ¿Cómo crees, cuáles son los grandes retos y cómo crees que va a evolucionar en los próximos años esa manera que tenemos las personas no solo de trabajar, sino de aprender, de buscar trabajo, de trabajar con nuestros compañeros estando en cualquier parte del mundo? ¿Cómo va a cambiar todo esto, que es un gran reto para todos? No tengo esa bola de cristal para saber exactamente cómo va a cambiar, pero sí hemos observado cosas. Y cosas en los dos sentidos. Hemos observado cómo la tecnología nos ha habilitado a resolver unas situaciones no esperadas, pero hemos también, creo que, aprendido y experimentado que echábamos de menos otros componentes de la colaboración que comentas y de la comunicación, probablemente más los componentes más presenciales. Entonces parece que la evolución es en convergencia de esas dos realidades y de esos dos beneficios que podemos obtener, ¿no? Entonces eso es importante y que requiere, y perdón por ser repetitivo, requiere una educación y una formación. Y en este tema yo creo que, como comentaba Elena, la paradoja de la ausencia de capacidades y el desempleo, pues estamos casi en la misma paradoja. Todos estamos de acuerdo en que la formación en las habilidades digitales y las que rodean las habilidades digitales es importante, pero joder, no se ve ese impulso aún, por lo menos no a nivel general. Las conversaciones que escuchamos sobre educación, sinceramente, van en otro sentido, no van en ese sentido. Por otro lado, hay iniciativas normalmente privadas, cuando digo privadas son corporativas de empresas, muy importantes. Las empresas han priorizado muchísimo, la capacitación y el skilling y el reskilling de sus empleados. Y eso es un buen inicio, Y con esto no quiere decir que el ámbito público no lo esté haciendo, pero creo que tenemos que ser más ejecutivos en ese sentido y acelerarlo porque yo creo que la gente lo necesita para tener las capacidades que le habiliten para apostar y para acceder a esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la tecnología nos va a posibilitar muchísimas cosas, incluida la educación. Lo que creo que tenemos que hacer es ser más ambiciosos y ser más determinados en cómo la enfocamos. Y ese es yo creo que esa parte de que hablábamos antes también de la responsabilidad individual, yo creo que va por ahí, que todos tengamos ese sentido de urgencia, de que esto es algo importante ahora mismo para nuestros equipos, para nuestras empresas y para todo el país. Y es una oportunidad, como hemos hablado otras veces también, de mostrar a España como un lugar lleno de talento, pero además lleno de talento preparado para abordar los retos de futuro. Yo creo que quizá hablamos demasiado de todo esto y ponemos menos acciones reales, así que el propósito de todo sea eso, ir un poco más, llevarlo a la práctica. Pues precisamente con España vamos a acabar este panel, porque hemos hablado muchísimo de lo que nos queda por delante, de lo que nuestro país tiene, no solo empezando por el maravilloso talento que tenemos, que es enorme, sino también por esa capacidad de superar lo imposible, lo hemos dicho durante toda la mañana. Y me gustaría, con un mensaje final breve de cada uno de vosotros, lanzar a toda la gente que nos está siguiendo por qué España realmente puede liderar esta transformación digital humana, poniendo a toda la gente que tenemos en nuestro país en el centro de todo lo mucho que queda por venir. Empezamos, si quieres, contigo, Elena. Con optimismo e ilusión, como siempre decimos. Bueno, yo creo que estamos en un momento de gran oportunidad. Yo creo que eso nos estamos dando cuenta todos. Quizá la pandemia nos ha ayudado en este terreno. Desgraciadamente es una manera difícil de aprender,
pero yo creo que sí que es un momento de llevar a la acción. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que actuar. Yo creo que está bien hecho el diseño, tenemos el planning, sabemos lo que tenemos que hacer, pero yo creo que realmente es pasar a la acción. Somos un país que, como se ha dicho, yo creo que nos tenemos que querer a nosotros mismos y confiar. Eso pasa mucho porque lo hagamos a nivel individual, a nivel de empresas, a nivel de país y a nivel de, como decía antes Cheles, en colaboración. Yo creo que una lección que se ha aprendido es que este país es capaz de hacer y colaborar cuando el objetivo y el propósito es ambicioso y realmente es un reto. Y esto lo hemos demostrado. Y esta es la gran lección de la pandemia. Por tanto, aprovechar todos estos fondos de NextEU que vamos a tener, que van en el sentido de sostenibilidad y digitalización, pero haciéndolo de manera que, evidentemente, no dejemos a nadie atrás. Y a mí eso me parece importante. Somos un país que somos ágiles, flexibles, creativos, que realmente cuando se nos pone un reto no hay nadie que se nos ponga por delante. Y lo digo como trabajando en una multinacional que hemos traído muchísimo talento y desarrollado ese talento, ese ecosistema, pero hemos traído responsabilidades mundiales en Barcelona, en León. Y no es porque el clima, que sí, y no es porque tenemos una conectividad maravillosa, que también, y no es porque realmente no podemos generar alianzas y ecosistemas, etcétera, sino porque realmente somos ágiles, flexibles y queremos hacer las cosas. Entonces yo siempre digo, querer es poder. Y el resto somos nosotros mismos que nos estamos limitando. O sea que yo soy optimista, pero creo que tenemos que pasar a la acción entre todos, ¿no? Y ese es mi llamamiento. Y siempre formación, curiosidad, conectar y ambición. Pensar en grande, que yo creo que es lo más importante. Y que no es poco. Y que no es poco. Tenemos. Alfonso, muy brevemente, que tenemos 2 minutos ya para acabar. Muy de acuerdo con las ideas de Elena. O sea, al final tenemos muchísimas cualidades intrínsecas. Podemos desarrollar, tenemos mucho talento, lo podemos desarrollar todavía más a muchos niveles. Infraestructuras de comunicación muy positivas, o sea, muy buenas, y también la capacidad de atraer talento e inversiones al país. Yo creo que son los ingredientes fundamentales y para los que trabajamos, yo creo, todos en esta mesa y nosotros en Amazon incluidos. Muchísimas gracias. Ángel, vamos contigo. Pues yo me permito poner un ejemplo un poco de lo que es nuestro día a día como plataforma social profesional. Muchas veces nos preguntan, oye, quiero participar en LinkedIn, ¿cuáles son las claves? ¿Qué puedo hacer? Entonces, siempre tenemos que empezar dando pasos atrás, buscando qué puedes aportar tú, no qué puedes conseguir. Entonces, yo creo que esa es una buena imagen de lo que también es ahora mismo nuestra responsabilidad ejecutiva y social. Es decir, no pensar solo en el resultado final, sino en pensar qué podemos aportar nosotros en la creencia y en la seguridad y en la confianza, volviendo a la confianza, de que haciendo eso vamos a poder al final recoger frutos. Es decir, es una especie de generosidad egoísta, si quieres, pero que existe. Es decir, existe y que se está viendo gente que de forma muy abierta y muy generosa está aportando y está apoyando y está generando valor y generando conversaciones y que al final compone un círculo virtuoso y que hay un valor que vuelve y que se genera. Yo creo que eso es una realidad social hoy, no solo en las redes sociales, sino también en la forma de trabajo y de colaboración y de cooperación de muchos ecosistemas de empresas. Creo que pensar con un poquito de generosidad creo que da sus frutos y me gustaría dejar ese mensaje. Muchísimas gracias, Ángel. Ángeles. Bueno, pues a mí me encanta que me hagas esta pregunta porque yo creo que de los que estamos en este panel somos capaces de articular todos porque España a multinacionales de gente inteligentísima con otros muchos países que también compiten y estamos trayéndonos, y lo estamos viendo cada día en los periódicos, inversiones y atracción de talento a España. Entonces, el Centro de Excelencia de Big Data y Analytics para Europa de Fujitsu está en Madrid. Y Madrid se está convirtiendo en centro de entrega de servicios a toda Europa. Y no es porque nosotros lo sepamos vender muy bien, es porque detrás hay una serie de componentes sólidas, de infraestructuras, de comunicaciones humanas que existen y somos capaces de articular y somos capaces de convencer a compañías importantísimas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Tenemos que recuperar la confianza, tenemos que poner esos valores de sociedad en el centro y tenemos que construir de manera colaborativa un proyecto que por encima de diferencias y admitiendo la diversidad nos alinee a todos y nos lleve a construir esa España que todos nos merecemos en el futuro.
Pues me quedo una vez más con esta frase que me encanta, la España que todos nos merecemos, con tecnología sí, pero sobre todo y lo más importante, con las personas en el centro. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí y acompañarnos en esta segunda edición. Gracias.